Está con nosotros Guillermo Cletti, es director del LIF, del Laboratorio Industrial Farmacéutico de la provincia de Santa Fe. Guillermo, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias por venir. No, gracias a usted. Bueno, hay un montón de cosas para hablar, Dios. El LIF siempre es noticia. Por lo menos nosotros en varias oportunidades hemos hablado del LIF, que además formó parte de la agenda política, de la agenda de discusión en más de una oportunidad. Pero en este caso puntual, terminaron una partida importante de algunos medicamentos que produce el LIF. Entre ellos amoxicilina, por ejemplo. Sí, son los medicamentos básicos que se vienen produciendo en el LIF desde hace más de 20 años. Lo que nosotros buscamos es hacer una campaña única este año para poder cubrir este invierno y llegar hasta pasado el primer trimestre, con la finalidad de que el LIF entre en obras en ese sector. Claro. El resto del LIF queda funcionando en manera normal. Lo que buscamos es un proyecto de adecuación del área de beta-lactémico, que se llaman estos antibióticos como amoxicilina y cefalexina que vos nombraste, lo cual fue un proyecto que nos costó, estaba pensado para el 2018 con un presupuesto aprobado, pero la inclemencia económica, el valor dólar, hizo que esto lo tuvieron que desagregar casi en 3 años, porque se empezó el año pasado con la compra del equipamiento de aire, que es un alto costo. Se llevó casi la parte de lo que teníamos para toda la obra, se lo llevó el equipamiento de aire. En esta etapa vamos a hacer una de las etapas de edilicia y quedará para el LIF la posibilidad de cerrar este proyecto en el 2020. Necesariamente el análisis tanto sanitario y económico que nosotros hicimos para tomar la decisión de adecuarlo dio que la provincia de Santa Fe necesitaba continuar con la producción de beta-lactámicos de este tipo de antibióticos, cuando en muchos lugares por el uso indebido, el abuso de los antibióticos que se tiene, que es un gran problema, muchas veces se cuestiona si el beta-lactámico sí o el beta-lactámico no. Hasta ahora, en el primer nivel de atención es la primera opción para la patología que se utilizan, como son enfermedades respiratorias, piel, urinaria, Claro, etc. claro. O sea que se adelantaron las partidas para asegurar la producción, porque entra en obra concretamente ese sector del LIF. Correcto, y esto es parte también de un crecimiento y de una planificación que pudimos lograr, también de contar con un área de planificación, que contar con un área de este tipo lo que nos permite es que todos los procesos podamos unirlos y pensarlos en futuro. Esto es un área que se generó a partir del año 2010, que no contaba el laboratorio, parte del crecimiento normal que ha tenido, con casi más de 4,5 millones de inversión, 4,5 millones de dólares de inversión desde el año 2008, agregando más de 3.400 metros cuadrados de nueva obra. Esto que es una remodelación va a ser una nueva obra también, y con incorporación de equipamiento y de personal, y mantener entrenado el personal, que no es mínimo en esta temática, que es muy problemática, y yo creo que bueno, el Estado ha apoyado esta política porque estamos convencidos que el Estado tiene que tener una intervención en la cuestión medicamentos. ¿Está calculado cuánto ahorra el Estado ofreciendo los medicamentos del LIF en la prevención, en la atención primaria, y no licitando, digamos, con el mercado formal de farmacias y farmacéuticos para tal fin? ¿Está calculado eso? Sí, nosotros lo testeamos, tenemos un estudio que venimos, que incluso atraviesa esta gestión de más de 12 años, que viene del año 2005, un estudio que integra 21 hospitales, donde hacemos un muestreo y hacemos extrapolación de datos en toda la provincia, y también testeamos lo que son precios de referencia, etcétera. Es toda una fórmula, y tenemos ingenieros trabajando en este tema, donde nos da que la producción del LIF en líneas generales fluctúa entre un 30%, un 25%, un 20%, dependiendo de cuál formulación, pero en líneas generales siempre nos posicionamos entre un 25 y un 30% del valor más bajo en el mercado. O sea, de ese manual farmacéutico donde está el listado de precios, hay que decir que el Estado, con estos medicamentos, en ese paquete, que son 44 medicamentos nuestros del LIF, está en un 70% más económico que lo que sería de ese listado. Digamos. Tremendo. E incluso no 70% más. incluso no hemos comparado, porque está bien, el precio del manual farmacéutico muchas veces termina siendo un precio inexistente a veces, porque es un precio que está engrosado por las distintas cadenas que influyen desde que sale el medicamento de un laboratorio hasta que se distribuye. O sea, son varias
las intervinientes. Nosotros nos hemos comparado a ver cómo compramos, cómo producimos, cómo compramos, supongamos con el Remediar, o el ex Remediar, el actual CUS medicamentos, y hemos tomado los medicamentos comunes y también hemos estado en promedio en 20% por debajo de lo que compra el Estado Nacional, que un volumen, imaginen que nosotros al lado de lo que compra el CUS, que es para 7.500 centros de salud, casi 15 millones de usuarios, nosotros acá atendemos 1,5 millones en promedio, estamos con resultados buenos tanto en la producción como en la compra, porque también una de las funciones que agregamos en estos 12 años fue la compra de medicamentos de nivel central, que antes lo hacía el Ministerio de Salud y nosotros lo agregamos como una tarea nuestra por comprender las distintas administraciones y los gobernadores y ministros que estábamos cercanos a un conocimiento más acabado para lograr resultados. Y bueno, lo hemos podido también demostrar. ¿Cuáles son los desafíos que todavía no se cumplieron de ahí? Un desafío interesante que nos hubiera gustado dar una solución fue el tema cannabis, que fue un tema de mayor hincapié entre los años 2017 y 2018. Sabemos que acá contamos con una ley provincial, una regulación, que incluso la ley fue anterior a la nacional, donde a los laboratorios públicos nos daba un papel fundamental en eso, que era el desarrollo y la vinculación con las universidades para obtener un aceite de cannabis. Hicimos todo el recorrido que había que hacer, pues se presentó un proyecto a nivel nacional, se solicitó la importación de las flores de cannabis, que habíamos logrado una donación. De Uruguay, y pasó más de 1 año y medio donde tuvimos algún corte, como se llama, que es un corte de expediente donde lo respondimos, y después desde el programa nacional tuvimos alguna que otra contacto muy telefónico donde no se nos dio ninguna respuesta y volvimos a hacer un pedido ahora de informe para ver en qué situación quedábamos nosotros parados, a la vista de que surgieron algunos otros proyectos donde nos enteramos por ahí, por vía de los medios, y donde nuestro proyecto no llegaba nunca a tener una respuesta. Como profesional del tema de salud, el tratamiento, lo que está pasando particularmente con esto del cannabis, ¿cómo lo entendés? ¿Cómo lo ves? Y hay una realidad que es la que viven las madres, las familias, los pacientes con los cuales hemos estado en contacto. Aquí en el LIF hemos tenido la posibilidad de que nos visitaran. También nuestras entidades académicas como las facultades, UNR, UNL, con quien trabajamos este tema, están en permanente contacto con ellos. Hay una demanda que no se está dando de ninguno de los estados, solamente sí podemos garantizar desde Santa Fe lo que es la vía formal, la vía de excepción, a través de una importación que se hace entre la ANMAT, el Estado provincial lo está cubriendo, el IAPO, la obra social lo está cubriendo, pero la respuesta a un medicamento que sea de origen nuestro, como es la vocación que tenemos de los que militamos la salud y en este caso la producción pública, no la pudimos dar. Y la verdad que sinceramente es un tanto frustrante. ¿Y crees que abriría otras puertas lo de poder desarrollar esta investigación con el cannabis? Digo, ¿crees que hay mucho por explorar sobre este tema, no? En cuanto a patologías, sí. Sí, porque la ley provincial incluye varias patologías más que lo que salió la ley nacional, que solamente se posicionó en epilepsia refractaria. Sí. Nosotros acá estábamos hablando a nivel provincial en fibromialgia, en dolores, en tratamiento antináusea, etcétera, un montón de consideraciones que los legisladores provinciales la tuvieron en cuenta, y yo creo que sí, el espectro es amplio que se pueda tratar, porque para nosotros lo que no pudimos hacer hasta ahora es abrir, o sea, contar las flores, abrirla en el sentido de investigarla que tiene, y es lo que hoy está haciendo solamente con apoyo que estamos dando nosotros desde el LIF en cuanto a insumos y equipamiento, tanto a la Universidad de Rosario, a la Facultad de Bioquímica y Farmacia, como al CONICET Santa Fe, es que ellos puedan testear muestras, de lo cual es valiosísimo porque le dan información a estos pacientes que en forma anónima por un circuito que han hecho en la Facultad de Farmacia de Rosario, pueden brindar información de qué es lo que están consumiendo. Y la variabilidad es terrible, desde aceite de oliva que no tiene nada de cannabidioles,
hasta aquellos que están sobrepasados de algunos de los cannabidioles que podrían ser hasta Mirá. perjudiciales. Es un informe que, bueno, si ustedes lo bucean lo van a encontrar porque permanentemente la facultad lo está emitiendo y son, bueno, nuestros socios en esto y estamos a la par de ellos siempre en ver cómo podemos desentrañar este tema. Incluso está con el uso de aceite de coco, que es lo que se utiliza como Diluyente. como diluyente y que algunos ahora ya están planteando desde la universidad diciendo no usen más aceite de coco, cambien de aceite porque tampoco es ese. Sí, ayer estaba justo investigando sobre un aceite de tipo de características farmacéuticas y estábamos indagando cuál es de dónde se deriva, etcétera. Sí, nos llegó la consulta de la facultad para ver si podemos colaborar en ese tema también. Lo que faltan entonces es la autorización de la ANMAT. Sí, la ANMAT es el ente regulador y en caso de la importación, estamos hablando de una droga como es el cannabis que tiene su restricción penal, obviamente. En este caso, sin ese insumo nosotros no podemos dar ningún paso. ¿Y por qué cree usted que la ANMAT no autoriza y dilata el tema cuando ya hay legislación provincial, cuando ya hay legislación nacional? Informalmente no por parte del ANMAT, sino cuando uno se reúne con otros laboratorios, ya no estamos nucleados en lo que es la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos y el programa también que está a cargo de cannabis. La mayor complicación la planteó el Ministerio de Seguridad, no tanto el Ministerio de Salud de Nación. No vio seguro el proyecto, nosotros respondimos el corte de cómo iba a ser la trazabilidad de recibido, trasladado aquí, trabajar con la facultad, cómo íbamos a hacer todos esos pasos. Nosotros trabajamos con drogas peligrosas. Cuando sale a la luz del LIF en este proyecto, también por parte de la ley, nosotros miramos hacia atrás y dijimos, bueno, estamos en condiciones de trabajar esto. Y bueno, uno ha trabajado con drogas aprobadas, obviamente, pero que son de control estricto, como pueden ser los opioides. Somos productores casi líder a nivel público, porque somos proveedores del Instituto Nacional del Cáncer, con lo cual tenemos una relación excelente de ida y vuelta. Hicimos la efedrina para un solo paciente, cuando la efedrina está prohibida desde el año 2008. Esa efedrina nos fue suministrado por el Gobierno Nacional para este paciente de Formosa, que por suerte ha evolucionado y ha mejorado sus condiciones de vida y por ahora en los últimos años no hemos tenido que producirlo, se ve que ha pasado otro tratamiento, pero cumplimos casi 10 años a la par de él. Y esta efedrina que está, le insisto, bajo prohibición para lo que es producción de comprimidos, en un acuerdo con el Gobierno Nacional se nos dio a lo largo de todo estos años para que este chico Nahuel lo recibiera. Sería bueno que se planten los legisladores, por ejemplo, ¿no? Legisladores provinciales. Digo, si cada uno de los legisladores provinciales tiene 4 plantas en el balcón para regalárselas al LIF y van y le llevan las flores, que lo van a ir a meter preso a los legisladores provinciales. Digo, yo tiro un ejemplo de, ya que la burocracia se Pero lo sería impide. clandestino la elaboración del aceite. Sí, me parece que lo vayan a detener. Yo ¿no? te quería preguntar, si un juez federal secuestra dos plantas, 40, de alguien que tenga 40 en el patio, ¿no puede firmar un convenio con el LIF y entregarle la planta con fines científicos? Pero ahí había que trasladar el cultivo a otro lugar, hay que buscar las condiciones. Claro. Sí, pero quedan en la potestad del juez. Si bien en esta cuestión de lo que era cultivo, nosotros no quisimos vincularnos tanto como en ese tema, estaba más involucrado el Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología, a través de la ministra Erika Gines, estaba trabajando ese tema de lo que era cultivo, semillas. En un momento ella había avanzado con el INTA. Nosotros en la parte cultivo no queríamos estar más específicamente. Lo que queríamos era contar con las flores, con la materia prima. Claro, sí. claro, directamente con la materia prima. Le respondo por la institución, no... ¿Y Uruguay hace su aceite canábico oficialmente, estatalmente? Tengo entendido que sí, que hay producciones a partir de los últimos años, hubo inversiones extranjeras y hay varios establecimientos que empezaron a producir. Yo les confieso, a lo largo de estos 2 años hemos tenido entrevistas no solo en el LIF, sino con autoridades del Ministerio de Salud, de la ministra Uboldi y gente del gabinete con distintas empresas internacionales que han venido
a propuestas de posibilidades de trabajo en conjunto. Hay algunos serios y otros no tan serios. Y bueno, no se ha quedado en la instancia de cómo desarrollar el cultivo aquí. Algunas vinieron con la idea de cultivo, nosotros lo derivamos al Ministerio, como te dije, de Ciencia y Tecnología. Y en otras ideas que bosquejamos era la de incorporar el aceite ya producido en otro lugar, en otra instancia, aprobado, en un país que sea aprobado, como puede ser Uruguay, Colorado en Estados Unidos, California, exacto, y que eso después se fraccionara acá, para lo cual implicaba también una mediana inversión y esto se podía hacer en relación a una disposición que salió hace 10 días, que a lo mejor ustedes por ahí, si la bucean, la encuentran, que era la cuestión de que cualquiera de estos tratamientos tenían que estar vinculados con un estudio clínico. O sea, nosotros podíamos incorporar frascos cerrados para un estudio clínico. La propuesta nuestra iba a ser incorporar en volúmenes más grandes para fraccionarlo acá, pero tenía que estar circunscrito a un estudio clínico. Claro. Y eso, bueno, fue hasta mediados de año que estuvimos en esa instancia y bueno, por ahora el tema es captar pacientes que necesitaran este aceite, pero yo lo que no sé si es este aceite que hoy aprueba la ANMAT importar y que aprobaría producir, que es para epilepsia refractaria, que tiene una composición específica, abarca las necesidades de la población. Uno por las reuniones y charlas que ha tenido con determinadas ONG nos dan indicios de que esas proporciones no le están sirviendo. No sirven para todas las enfermedades comunes. Sí, eso es lo que nos han planteado. Si mañana viene Omar Perotti, gobernador electo, lo llama y dice quiero hablar con usted, ¿para dónde cree que tiene que seguir el LIF? ¿De acá en adelante? ¿Tengo 4 años de gobierno y demás? Imagino que le hablará al IFCHI primero y le dirá, che, me llamo Perotti y demás, pero vamos a suponer que todos esos pasos se dan y usted tiene una charla con Perotti. ¿Qué le recomienda? Hablamos de ficción. Bueno, pero va a haber algún momento de transición. Yo creo que sí, va a haber alguna conversación, ¿no? No, sinceramente a mí me tocó participar en la transición anterior. Tengo la suerte de estar del 2008, la suerte de haber transcurrido en el LIF en estos años, un proyecto que para mí es, la verdad que impensado en el momento de que me podía ocurrir. No hay ningún problema. Nosotros la transición que tuvimos con el gobierno anterior fue excelente, hay que resaltarlo y creo que nosotros vamos a estar a disposición para cualquier consulta. Yo creo que los pasos que debería seguir, porque estamos, por lo menos yo personalmente convencido, como le insisto, como militante del sistema público de salud, con el eje que se hizo acá en la atención primaria, donde el LIF tiene tanta fortaleza, que siga el LIF en este nivel de preparación y de exigencia que tiene en cuanto a la producción, que tenga la posibilidad de expandirse, de seguir mirando otros horizontes como logramos a partir del 2008, que sea también una herramienta para otros sistemas de salud público. Siempre hablamos de sistema de salud público, que es la mirada que tenemos nosotros, fortalecer el espacio público, porque para eso se invirtió tanto en el laboratorio estratégicamente. Fuimos creciendo en las áreas que se iban demandando, pero a su vez viendo un poco el futuro y agregar más producción, que el universo que tiene para crecer el LIF en el Vademecum provincial es amplio. Y a futuro hay medicamentos que hoy son inalcanzables para el LIF, pero habría que tener una mirada, ¿no? Estamos hablando de biotecnológicos, etcétera, que hoy no, el LIF es un productor de medicamentos de base química. Guillermo, vos que estás desde el 2008, atravesaste, digamos, como funcionario del LIF las gestiones nacionales de distintos signos políticos. ¿Ha pasado que el LIF ha tenido que salir a poner en la salud, digamos, preventiva, medicamentos que la nación no envió? Sí, el ejemplo inicial que tuvimos en esa situación fue el anticonceptivo. El laboratorio y la provincia de Santa Fe fue el primer laboratorio público o provincia en tener una marca pública de anticonceptivo. Y debido a faltantes que hubo en ese periodo, estábamos en 2008-2009 con la ministra Ocaña, que fue una de las ministras que le dio bastante empuje en su momento a la producción pública. Nosotros salimos con nuestro medicamento, con una resolución de varios meses rápida para poder contar con el anticonceptivo y no tener que salir a comprar de emergencia, y en las emergencias normalmente
cuesta conseguir y a veces se paga más. Y en este caso, imagínense que estaba todo el país con faltante de anticonceptivo. Entonces, nosotros lo que pudimos hacer con un trabajo asociado con empresas privadas es salir con una respuesta rápida y marcando la cancha, hablando así domésticamente, porque vos decís, bueno, toda esta producción está en manos de Santa Fe por tantos meses. Y es distinto a cuando uno sale a comprar mes a mes. Claro. Sí. Y eso le significa un ingreso autónomo al LIF por afuera de las partidas de rentas generales y le da el gobierno. Si el LIF sale con su medicación y vende en otro sistema público, en este caso el anticonceptivo fue para Santa Fe, ¿no? Pero cuando salimos, por ejemplo, al CUS Ex Remediar o en otras provincias, al INC, como vendemos los opioides, es un ingreso que queda en las cuentas del LIF a decisión de la autoridad sanitaria, que en este caso la ministra de Salud, Andrea Uboldi, como todos los ministros de salud, son los presidentes del directorio del LIF. O sea, el ministro de salud de turno es el presidente, a decisión de la máxima autoridad en qué se destina. Nosotros en estos 12 años, sinceramente, con 3 periodos de gobierno, con casi 5 o 6 ministros de salud, o 4, no sé si estoy agregando más o me estoy olvidando alguno, siempre nos han respetado que esa plata se reinvirtió en el LIF. O sea, lo que vende el LIF se reinvierte en obra, en equipamiento, en capacitación. Nos han respetado siempre peso por peso, aparte del presupuesto anual aprobado por la legislatura.